¿Listos? Efesios capítulo 5. La semana pasada nos quedamos en el versículo 21, tremendo este libro, esta carta de Pablo a los de Éfeso. Y versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y vimos esta parte de la palabra someterte, es un término militar. El cristiano no está llamado a vivir una vida individual, el cristiano está llamado a vivir una vida en comunidad, y esta parte de vivir una vida en comunidad es trabajo en equipo, y nos sometemos unos a otros y nos sometemos en el temor de Dios. Y esta parte que nos sometemos en el temor de Dios es muy importante, porque nunca nos vamos a someter a algo que vaya en contra de la Biblia. Siempre nos vamos a someter en el temor de Dios, lo que dice Dios. Primero, como cristianos, nos sometemos a su palabra, y eso es muy importante. Por eso es tan importante conocer la palabra. Una de las cosas que tienes que saber es que cuando tú te conviertes al Señor y le dices sí, acepto, Señor, sé mi Señor y mi Salvador. Una de las cosas que tienes que saber es que automáticamente no te haces sabio en todas las cosas que tienen que ver con Dios. Y por eso la Biblia está llena de consejos para matrimonios, la Biblia está llena de consejos para tus finanzas, la Biblia está llena de consejos cómo instruir a tus hijos, la Biblia está llena de consejos de cómo vivir tu soltería, porque te quiero decir que no automáticamente cuando eres cristiano tu vida cambia, sino es todo un proceso de toda tu vida de ir caminando con el Señor en cada una de las etapas, como vimos la semana pasada, las oportunidades y la etapa que estás viviendo, y ir caminando con el Señor en tu vida. Y es nuestra responsabilidad decir, ok, ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Qué dice la Biblia de estos temas? Y el día de hoy vamos a hablar un poco de matrimonio. Y puede ser que tú estés aquí y digas, Talí, pues, o sea, yo no estoy casado, no estoy casada. Es más, estoy divorciada y ya no quiero volverme a casar. Pero tienes que saber que la Biblia va más allá de hablar en este pedazo de matrimonio, sino realmente nos está hablando de doctrina. Tú no puedes separar la doctrina de tu vida. Toda tu vida tiene que estar regida de doctrina, y es un poco de lo que vamos a ver hoy, de cómo las casadas tienen que estar sujetas a su marido. Y mira lo que dice versículo 22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y nota que la mujer, la Biblia le está ordenando a la mujer que tiene que ponerse bajo la autoridad o someterse a su propio marido. No quiere decir que las mujeres de la iglesia se tengan que someter a todos los hombres. Eso no lo enseña la Biblia. Tú como mujer no te tienes que someter a todos los hombres. Tú como mujer tienes que someterte y ponerte ante el liderazgo de tu esposo. Y de pronto cuando leemos este versículo, o sea, hay mujeres que dicen, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo? O sea, ¿a este? y una de las cosas que tienes que saber que esto es imposible de hacer si no estás llena del Espíritu. Lo que vimos en Efesios la semana pasada es que el cristiano no se tiene que llenar de un líquido, no se tiene que emborrachar con vino en el cual hay disolución o perdición, sino tiene que ser lleno del Espíritu. Y para poder cumplir todas estas cosas que la Biblia nos dice, tú tienes que ser llena de Dios. Para cumplir tú como hombre esto que vamos a ver también en el matrimonio, no hay de otra, tú tienes que ser lleno de Dios. Estas cosas no se pueden aplicar sin Dios. Solamente estas cosas las puedes aplicar a tu vida en el momento que consideres y tomes en serio a Dios en tu vida. Y le puedas decir, Señor, eso es lo que necesito que me llenes de tu Espíritu. Vimos que problemas en el matrimonio hay, problemas con tus hijos hay, problemas en el trabajo hay, pero para guardar la armonía la única solución que hay es la llenura del Espíritu, es poner a Dios en medio de tus relaciones, tomarlo en serio, tomarlo en cuenta. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y dice cómo. Acuérdate, la Biblia no nada más te dice tienes que hacer esto, sino te dice cómo. Y aquí dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y por eso yo siempre doy este consejo cuando alguien se va a casar. Ve cómo esta mujer se somete a Dios. Se somete a su palabra, se somete a sus mandamientos, se somete a lo que Dios le está diciendo. Tiene un corazón que se pone debajo de Dios y bajo el liderazgo de Dios. Porque si no puede hacer eso, si no se somete a Dios, nunca se va a poder someter a ti como tu esposo. O sea, simplemente va a ser imposible.
Una mujer que se somete a su esposo no es porque su esposo es lo máximo, es el mejor esposo del mundo. Una mujer que se somete a su esposo y se pone bajo sus autoridades porque ha decidido someterse a Dios y porque ama a Dios. Y lo que estamos viendo aquí en la Biblia es cómo vivir un matrimonio al modelo de Dios. Y si te das cuenta, en el mundo es totalmente opuesto. Y vimos esta palabra, someterse es trabajo en equipo, y eso es el matrimonio. Y va contrario a este pensamiento que en el matrimonio, bueno, o sea, tú vive tu vida de manera individual, yo vivo de manera individual mi vida, y lo único que es que nos juntamos y vivimos como si fuéramos roommates, o sea, para que nos salga más barata la vida, pero cada quien su dinero, cada quien sus problemas, cada quien su Dios o su espiritualidad a su manera, y eso no enseña la Biblia, sino enseña que es simplemente un trabajo en equipo. Y esta parte de someterse es porque siempre en un trabajo en equipo tiene que haber un capitán. Ahora, no quiere decir que el capitán sea lo mejor o el más inteligente, no tiene que ver con esto, porque 1 Corintios capítulo 11, versículo 11, dice que en el Señor somos iguales, hombre y mujer. Y Gálatas dice que en el Evangelio, lo vimos la semana pasada, de pronto el mundo en vez de ser redondo se vuelve plano y todos al pie de la cruz somos iguales y valemos el mismo costo. Y si tienes una esposa, sabes, a veces ellas son mucho más inteligentes que nosotros, son mucho más prudentes, son mucho menos agresivas, son mucho más tiernas. En un trabajo en equipo no es que el capitán o el líder sea mejor, sino tiene que haber un capitán y un líder. O sea, nada más velo en el fútbol ahora con la selección mexicana. Tiene que haber un capitán, tiene que haber un líder, no quiere decir que sea el mejor en el equipo. Y todos saben eso. Yo no soy el capitán, y en un partido de fútbol, si tú vas preguntando, ¿tú eres el capitán? No, yo no soy el capitán. ¿Tú eres el capitán? No, yo soy el capitán. O sea, tienen claro quién es el capitán y que ellos no son el capitán. Y tú como mujer en tu matrimonio tienes que quedar claro, yo no soy individual en el matrimonio, no soy independiente en mi matrimonio, y hay un capitán y no soy yo. Y por ahí tienes que empezar. Hay alguien que al final es el líder, es el pastor, es la cabeza. Y la Biblia en 1 Corintios capítulo 11 dice que Dios es la cabeza de Jesús. Ahora, yo nunca he visto a Jesús diciendo, no, ¿cómo? No, Dios y yo somos iguales. Y, o sea, por supuesto, Dios el Padre y Jesús el Hijo son iguales, pero Jesús se somete voluntariamente ante el Padre. Y esta parte de sometimiento no es tú decirle a tu esposa, ¿sabes qué? Te sometes porque eso dice la Biblia. No es un sometimiento obligatorio, es un sometimiento voluntario. Es que Jesús, para cumplir un propósito de redimirnos, Él decide ponerse debajo de Dios y decirle, Dios, heme aquí. Y entonces el Padre envía a Jesucristo a morir por nosotros. Es un sometimiento voluntario. Y tú como mujer tienes que saber, esta parte de sumisión es simplemente una decisión de todos los días, decidir someterte a tu esposo y a su liderazgo. No quiere decir que tu esposo siempre tenga la razón, no quiere decir que tú no puedas opinar y decir. Y como esposo, lo he dicho una y otra vez, sé inteligente y escucha lo que dice tu esposa. Y muchas veces una esposa prudente y sabia, posiblemente más sabio que su esposo, sabe que el hombre es la cabeza, pero que muchas veces la mujer, al ser la ayuda idónea del esposo, le está aconsejando y le está diciendo, pero al final le está diciendo, mi amor, pero este es mi consejo, pero óralo, velo, trátalo con el Señor, sométete ante el Señor y entonces toma la decisión y yo te sigo. Y de pronto el matrimonio se ve en armonía en esos términos. Si no tienes ese tipo de matrimonio en tu vida, inténtalo y te puedes sorprender y ver qué sucede. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora habla de ponerte debajo del Señor, habla de ponerte debajo de su palabra, pero también habla de someterte al Señor, es serle fiel al Señor. Es decir, Señor, lo que tú digas yo hago. Y el matrimonio, si te das cuenta, se trata de eso. El matrimonio no se trata de un amor terrenal o de sentir mariposas en el estómago. Y lo sabes, si tienes más de 5 años de casado, sabes. O sea, eso ya pasa. El matrimonio realmente se trata de fidelidad.
Es de todos los días recordar ese pacto que hiciste con tu esposa y decir, mi amor, yo voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe. Y tienes que recordar una y otra vez esto, decir, sabes que yo voy a estar contigo y nunca te voy a abandonar. Tú y yo vamos a estar en las buenas y en las malas, sin importar lo que suceda. Y versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Ahora una pregunta, ¿qué pasa si a un cuerpo lo separas de la cabeza? Se muere. Y eso pasa en el matrimonio cuando no están trabajando en equipo y la mujer quiere vivir su vida independiente, tomando sus propias decisiones, sin consultar a su marido, sin depender de él, sin serle fiel en todos los aspectos de la vida. El matrimonio se muere. Y está diciendo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Dios es la cabeza de Jesús. El marido es la cabeza de la mujer. Y yo nunca veo a Jesús diciendo, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo me voy a despojar de mí mismo? ¿Cómo voy a dejar mi posición? ¿Cómo voy a dejar la gloria? ¿Cómo voy a dejar a todos estos ángeles que me están adorando? ¿Cómo voy a dejar esto para obedecer a Dios y someterme a Él? ¿Cómo voy a dejar mis derechos? Y no hemos aprendido así de Jesús. Jesús no se está quejando y simplemente se somete de manera voluntaria al Padre, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y de pronto lo que aquí Efesios está diciendo es, para entender bien cómo tiene que ser tu matrimonio, tienes que entender bien cuál es la relación de Cristo con su iglesia. No puedes separar tu matrimonio de Dios, no puedes separar tu matrimonio de la Biblia, no puedes separar tu matrimonio de las cosas de la iglesia. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y Jesús es nuestro Salvador, y lo sabes, como iglesia, Jesús es nuestro Salvador no solamente el día que decimos sí, o sea, sí acepto. Cuando Jesús viene a nuestras vidas y escuchamos el Evangelio y Jesús te está diciendo, yo quiero ser tu Salvador, yo quiero ser tu Señor, yo quiero perdonarte hoy de tus pecados. O sea, si ya pasó eso en tu vida, sabes, cuando Dios te llamó y te estaba ofreciendo eso, esto es el Evangelio. Yo fui a la cruz por ti, yo derramé mi sangre, yo ya pagué el precio, lo único que tienes que decir, Talí, es que sí. ¿Te acuerdas de ese día? Si no lo tienes hoy, Dios lo está ofreciendo a ti. Ese es el Evangelio, es su gracia. Es Dios mismo haciéndose hombre, viniendo a decirte, yo te amo a ti y pagué un precio y te quiero redimir. Y te amé aún siendo pecador, cuando no me buscabas, cuando estabas muerto, te amé. Y Jesús no es nuestro Salvador solamente cuando decimos que sí y ahí nos abandona y ya se acaba el cristianismo, sino Jesús es nuestro Salvador y sigue siendo nuestro Salvador toda nuestra vida. Y eso es el matrimonio. El matrimonio no es un evento. O sea, yo cuando se va a casar alguien y estamos organizando y estamos hablando de la boda, le ponen mucho énfasis a ese día. Y sabes que ese énfasis no nada más tiene que estar en ese día, porque el matrimonio no nada más es cuando le decimos a Jesús que sí, sino nuestro caminar con Jesús es toda la vida, y toda la vida Él está trabajando en nosotros, Él nos está amando, Él nos está sustentando, Él nos está cuidando, Él nos está protegiendo. Y el matrimonio no nada más es un evento, el matrimonio es hasta que la muerte nos separa. Es toda la vida. Y Jesús es el Salvador de la iglesia. Entonces está diciendo que tú y yo como iglesia, nuestro esposo es Jesús. Y la única manera que tú puedas ser un buen esposo es que Jesús sea tu esposo, que Jesús sea tu Salvador, y que tú seas iglesia y sepas cómo es esa relación personal con Él. Por eso cuando viene gente y no es cristiana, nunca ha leído su Biblia, no sabe de doctrina, no sabe que Jesús es su Salvador y su Señor y qué es lo que Jesús ha hecho por él, y vienen con problemas matrimoniales, donde tienes que empezar con ese tipo de personas es dándoles el Evangelio. No, o sea, la iglesia no le puede ayudar a ese tipo de personas si no tienen a Jesús como su Señor y su Salvador, porque si no, todo esto es ficción.
la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, tú y yo como iglesia nos sometemos y dependemos. Habla de dependencia, habla de fidelidad, habla de ponernos bajo su enseñanza. Nos sometemos a Cristo y cuando nos sometemos a Cristo nos sometemos a su palabra. Eso es muy importante. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Y tú tienes que entender eso, que cuando nos sometemos a Jesús sabemos que nos conviene. Y tú como esposa tienes que saber que cuando te sometes ante tu esposo o a tu esposo, tienes que saber que te conviene, porque es el modelo de Dios para el matrimonio. Cuando te pones bajo su liderazgo, bajo su cuidado. Y no es un sometimiento para oprimir, no es un sometimiento y hay una falsa enseñanza de que es, ok, sométete y entonces eres mi esclava. Porque una pregunta, ¿cómo trata Jesús a su iglesia? ¿Te das cuenta? Tienes que pensar en eso. Jesús es tierno, Jesús es cuidadoso, Jesús es cariñoso, Jesús siempre dice la verdad, Jesús siempre está animando, Jesús nunca está oprimiendo. Jesús no nada más está viendo, pues a ver cuándo se equivoca para echarle en cara a eso. ¿Te das cuenta? Para vivir un matrimonio al modelo de Dios tienes que conocer cómo es Jesús con su iglesia y ser parte de su iglesia y vivir la iglesia. Versículo 25, maridos. Entonces ahí está, no nada más está para las esposas, ¿te das cuenta? Maridos, amad a vuestras mujeres. Y otra vez es una mujer. Y la relación de Cristo a su iglesia es que Jesús nunca abandona a su iglesia. Y está diciendo, maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y de pronto Dios nos está poniendo un estándar muy, muy alto. Que el matrimonio no solamente es cuando caminamos al altar y decimos que sí, si no es por toda la vida, y habla de fidelidad. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. El matrimonio se trata de la doctrina de redención. Si entiendes redención, si entiendes lo que Jesús hizo por ti, si entiendes el evangelio y eso lo llevas y lo aplicas a tu matrimonio, vas a ver cómo va a empezar a cambiar tu matrimonio. Y Jesús vino a ti y te amó, con defectos, con detalles, con fracasos, con pecados, aún estando muerto en tus delitos, y vino y se acercó a ti y te redimió y pagó un precio. Y de eso se trata el matrimonio, de aceptar a tu esposo y a tu esposa con sus defectos, con sus detalles, con sus fracasos, y caminar juntos en fidelidad y en amor, y complementarse y animarse. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor de Jesús, y tiene que ser el amor del matrimonio. El amor de Jesús no fue simplemente en una carta de amor con las palabras más románticas y más hermosas, sino el amor de Jesús se vio en una vida día a día de entrega hasta la muerte. Y el amor que Dios nos está pidiendo que los esposos tengamos con nuestras esposas es un amor de sacrificio, es un amor de entrega diaria, es un amor de entregar tu vida por tu esposa todos los días. Y así como es voluntario la sumisión de la esposa, es voluntario decir, ¿sabes qué? Hoy voy a decidir amar a mi esposa. Hoy voy a decidir vivir una vida entregada a ella, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y no solamente para ese día del sí, sino para siempre.
Versículo 26, para santificarla. La palabra santificar ya sabes que es apartarla. Y lo que Jesús hace es, cuando viene a ti, te hace santo, te aparta para Él. Y habla de que tú y yo como esposos tenemos que hacer lo mismo con nuestras esposas, apartarlas para nosotros, y no hay otra mujer que pueda tener nuestra mirada. No hay otra mujer fuera del matrimonio. Esta es mi mujer, y mujer, este es tu hombre, y nadie más interviene en eso. Y esta palabra es para santificarla, para apartarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y eso es lo que Jesús hace con su iglesia cada semana. Jesús cada semana sabe que nos tiene que purificar. ¿Por qué? Porque como iglesia en nuestro caminar día a día nos manchamos, resbalamos, fracasamos, pecamos. Y Jesús lo que hace con nosotros es, en vez de desecharnos, nos lava, nos purifica, porque somos su iglesia, somos su esposa. Y Él lo que hace es, está trabajando constantemente con nosotros, está caminando constantemente con nosotros. Y mira lo que hace, lo hace a través de su palabra. Él nos lava con su palabra. Cuando leemos nuestra Biblia, aún aunque estemos leyendo Levítico, aún aunque estemos leyendo las genealogías, cuando es lo que está haciendo Jesús ahorita con nosotros, estamos leyendo su palabra y Él nos está lavando, nos está purificando. Somos suyos, Él nos ha apartado para Él, somos su esposa. Nos está haciendo más hermosa, te está haciendo más hermoso, te está purificando. Y mira, indirectamente nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer esposos con nuestras esposas. Eso, tenemos que hacerlas ver más hermosas, como Jesús nos hace ver más hermosos. Cuando Jesús nos está viendo, se siente orgulloso de nosotros. Sus ojos son de amor y de compasión. Y tú como esposo, esos sí tienen que ser tus ojos para tu esposa, no solamente en fidelidad, sino cuando la estás viendo, la haces sentir hermosa. Para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Esto es muy importante, a fin de presentar a la iglesia a sí mismo. Él hace esto, Él nos está lavando constantemente para presentar a sí mismo. Y mira lo que dice ahí, una iglesia gloriosa. Él lo que está haciendo en nosotros es lo que nosotros no podemos hacer por nosotros, que seamos una iglesia gloriosa. Y sabes, la iglesia está llena de defectos, está llena de fracasos, así como tu matrimonio. Está lleno de defectos, de pleitos, de orgullo, de fracasos, de peleas, de rencillas, de diferencias de gustos. Pero lo que Jesús hace es que constantemente nos está lavando en la palabra, nos está transformando y de pronto nos está convirtiendo como es Él. Nos está haciendo más hermosos. Nos está haciendo una iglesia. Él es la gloria de Dios. Él es el reflejo de la gloria de Dios. Y nosotros como iglesia somos el reflejo de la gloria de Jesús. Y en el matrimonio, tú como mujer, 1 Corintios dice que la mujer es gloria del hombre. ¿Qué significa eso? Que tu mujer es un reflejo de cómo tú eres hombre en tu día a día. Entonces voltea a ver a tu mujer. Si de pronto estás con tu mujer, ay mi amor, o sea, ¿qué onda? Pues estás toda charrapantiensa, ¿ok? Es un reflejo de tuyo. Cuando tu esposa se ve hermosa, se siente orgullosa, se ve bien espiritualmente, anímicamente, físicamente, es un reflejo de cómo está el matrimonio en la casa. Es pasar tiempo con Jesús para parecernos a Jesús. Es pasar tiempo con nuestro esposo para parecernos a nuestro esposo. Y de pronto eso Dios lo lleva a tu matrimonio. Entonces mira, cuando te estás quejando de tu esposa, realmente te estás quejando de ti. Y tienes que ver qué cambios tienes que hacer para amar a tu esposa mejor.
Y Jesús con su iglesia, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Jesús no solamente nos salva, sino trabaja con nosotros para al final presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Y Dios quiere eso para nosotros, Jesús quiere eso para nosotros, que al final de que Él va trabajando con nosotros como su esposa, pueda presentarnos delante de Dios y delante de Él como una hermosa iglesia, gloriosa. Y tú y yo tenemos que trabajar en nuestro matrimonio para que nuestra esposa sea cada día más gloriosa. Eso es amar a nuestra esposa. Cuando tú ves a tu esposa, cuando tú hablas con tu esposa, ¿la haces sentir gloriosa o la haces sentir basura? Porque si es como Jesús y su iglesia, cuando Jesús nos habla, nos hace sentir gloriosos. Nos dice que nos ama, nos dice que nos perdona, nos dice que está trabajando en nosotros y nos dice que un día nos va a presentar como una esposa gloriosa delante de Él. No dices, o sea, gracias Señor. O sea, nos hace sentir orgullosos. Entonces el liderazgo del esposo no es para oprimir, sino es para levantar la cabeza de la esposa. Es para ser el líder de la casa en lo espiritual, en lo económico, en lo emocional, en lo físico. Y el matrimonio, el esposo no le tiene que dar problemas a la esposa. El esposo le tiene que quitar problemas a la esposa, y es lo que Jesús hace con nosotros. Nos quitó el problema más grave que teníamos, y es la muerte. Nos perdonó. ¿Te das cuenta cómo de pronto dices, híjoles, tengo que ajustar algunas cosas en mi vida? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha. Ahora, si te das cuenta, la iglesia tiene mancha. Pero Jesús trabaja con nosotros y nos está limpiando para al final no tener mancha, y dice ni arruga. Una iglesia hermosa. Y eso es lo que Jesús está haciendo con nosotros. Cada semana nos está purificando para que un día no tengamos mancha, para que un día no tengamos arruga. Y sabes, las arrugas por la edad son imperfecciones. Por eso te echas tus cremas. Quiere decir que un día Jesús como iglesia nos va a hacer ver tan gloriosos y nos va a lavar de una determinada manera y nos va a purificar, que nos vamos a ver jóvenes como siempre te has querido ver. Una esposa jovial, una esposa amada. Y sabes que yo no he visto nunca una esposa que venga conmigo y diga, Talí, es que necesito hablar contigo. Fíjate que, o sea, mi esposo, o sea, ya estoy harto, todo el tiempo me ama. Todo el tiempo me está haciendo sentir bien, todo el tiempo me está diciendo que estoy hermosa. Nunca he visto una esposa infeliz cuando su esposo le ama como Jesús ama a la iglesia. ¿Por qué no intentas eso con tu esposa? Y te vas a dar cuenta que tu matrimonio empieza a cambiar. Nunca hay una esposa que es amada por su esposa que es quejumbrosa. Ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, santa y sin mancha. Mira cómo nos ve Jesús, como un día vamos a ser. Sin mancha y santos y sin arruga. Y sabes que tenemos que empezar a ver a nuestras esposas así. Porque tenemos ojos especiales para ver sus defectos. Tenemos ojos especiales para ver cuando se equivocan. Tenemos ojos especiales y ponemos mucho peso cuando no hacen lo que tienen que hacer. Y Jesús cuando nos ve a nosotros, nos ve de una manera totalmente diferente. Empieza a ver a tu esposa como Jesús ve a tu esposa. Y de pronto posiblemente la veas gloriosa y hermosa, y entonces ella se sienta gloriosa y hermosa. Y sabes que las mujeres se sienten amadas cuando las vemos así. Se sienten deseadas y posiblemente
transforme esto, tu matrimonio. ¿Te das cuenta cómo doctrina transforma tu matrimonio? El conocimiento de Dios, el conocimiento de cómo es Jesús con su iglesia. Versículo 28, así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Y sabes? O sea, nadie te está diciendo, oye, no, ¿sabes qué? Te tienes que amar más. O sea, eso se nos da. Si no, chécate cuando en la mañana escogiste lo que te ibas a poner, dices, ¿me vendrá bien este verde aqua? ¿Sí o no? Y te paras frente al espejo y estás así y te lavas los dientes porque quieres oler bien y te echas tu loción y te echas tu desodorante y te peinas y te vuelves a ser y dices, no, de este lado, y ahí estás. O sea, te amas. Y la Biblia está diciendo, ok, así como te amas y te cuidas tú, tienes que amar y cuidar a tu esposa. Y amarte y cuidarte a ti se te da muy bien, pero a veces amar y cuidar a tu esposa no se te da muy bien. Y Dios está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque si amas a tu mujer, o sea, inténtalo. Mi amor, esta semana quiero que vayas al salón de belleza y te hagas rayitos. Te pongas uñas. Te vas a ver bien guapa. Y cuando llegue, no digas, o sea, no se te pase que, o sea, te acuerdas, lo apuntas en tu agenda para que cuando llegue, ¡wow! O sea, nunca te ha pasado que llega y así no te das cuenta y ya 5 horas en el salón y, o sea, se te pasa. Y regresa de pelo negro güera. Pero simplemente ámala así. Una pregunta, hombres. ¿Al final de quién es el beneficio? ¿De una esposa guapa, con uñas, que se sienta bien, amada, orgullosa, gloriosa, resplandeciente, feliz? O sea, la Biblia es tan sabia. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Al fin tú vas a recibir los beneficios. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y tienes que saber que Jesús nuestro Señor cuida y sustenta a la iglesia. La palabra sustentar es alimentar. Y Jesús nos alimenta con la palabra y nos lava cada semana y tenemos la Biblia para eso. Y Jesús nos alimenta y nos da todo lo que necesitamos, nos sustenta, nos da su espíritu, nos da su poder, el poder de la resurrección, nos llena de Él, nos da todo lo que necesitamos, nos da todas las herramientas espirituales para vivir nuestra vida y Jesús nos cuida y nos sustenta. Esta palabra cuidar nos protege, nos hace sentir seguros. ¿Cuántas veces Jesús no te ha hecho sentir seguro en tu vida? Que viene la tormenta y sabes, Jesús está conmigo y nunca me abandona. Y Jesús nos está diciendo aquí en su palabra, ok, yo te hago sentir seguro. Haz sentir segura a tu esposa. Nunca, hombre, haga sentir a tu esposa duda. Hazla sentir segura. Que solamente es de ella y que ella nada más es tuya. Habla de fidelidad. Nunca uses la palabra con D en tu matrimonio. ¿Sabes que si no funciona nos dé? Eso hace sentir segura a la mujer en el matrimonio. Esa palabra entre los cristianos no se tiene que mencionar. Tenemos que hacer sentir seguras a nuestras esposas, las tenemos que proteger, las tenemos que amar. Tú y yo somos la cabeza y es un privilegio. Y ser la cabeza es para ser el pastor de la casa y para amarlas y sustentarlas y darles todo lo que necesitan. Y todo lo que necesitan no nada más es dinero, esposo. Yo alguna vez pensé eso. Antes de ser cristiano, era muy buen proveedor con mi esposa y le daba todo lo que necesitaba. La alacena siempre estaba llena, la renta siempre estaba pagada, la luz estaba pagada a tiempo, las colegiaturas de mis hijos estaban pagadas. Y llegó Jesús a mi vida y me di cuenta que era el peor cuidador y sustentador de mi esposa, porque va más allá de dinero. Es darle todo lo que necesita en lo espiritual. El esposo tiene que ser el primero en decir, mi amor, vámonos a la iglesia, se nos va a hacer tarde. Mi amor, te voy a comprar una Biblia y este libro, necesitas leerlo. Mi amor, vamos a orar juntos. Eso, ser la cabeza, es un privilegio.
en lo espiritual, en lo físico, mi amor, o sea, ¿te sientes bien? ¿Cómo estás? Te tengo que cuidar y sustentar en lo físico, preocuparte por ella, llevarla al doctor, comprarle sus medicinas. En lo físico, en lo espiritual, en lo intelectual, en la intimidad, en la cercanía. Ser la cabeza es un trabajo de todos los días. Y tú y yo como esposos tenemos que recordarlo y tenemos que decidirlo. Y es de manera voluntaria y tenemos que amar como Jesús ama a la iglesia. Es un estándar muy alto, pero que Dios nos lo está pidiendo. La sustenta y la cuida. La protege, la hace sentir segura, la ama, como Cristo amó a la iglesia. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, somos miembros de la iglesia, de su carne y de sus huesos, somos uno con Jesús. Y Jesús nos ama y Jesús quiere una vida abundante para nosotros, una vida llena de gozo, de paz. Los deseos del esposo para la esposa es eso, es una vida abundante, una vida llena de paz, de amor, de compasión, de gozo, de misericordia. Esos son los deseos que tenemos para ella, así como es los deseos de Jesús con su iglesia. Porque versículo 31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. De eso se trata el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y no solamente está hablando de cámbiate de casa. Y caray, si llevan 20 años de matrimonio y siguen viviendo en casa de los suegros, estás yendo contra lo que dice la Biblia. Posiblemente por eso tu matrimonio está en el hoyo. Dejará a su padre y a su madre, es cortar el cordón umbilical. Tu protección y tu sustento ya no tiene que venir de papá y mamá. Tu protección y tu sustento, mujer, tiene que venir de tu esposo. Y dejará. Y el matrimonio se trata de eso. Tienes que dejar cosas en tu vida. Tienes que dejar amigos que no edifican. Tienes que dejar a amigas del pasado que solamente van a sentir insegura a tu esposa. Tienes que posiblemente dejar esa cuenta de Facebook. Tienes que posiblemente dejar y cambiar tu celular. Tú sabes, el matrimonio tiene que decir, sabes que tengo que dejar esto, pero es porque estoy abrazando algo mucho mejor. Y dice, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. De eso se trata. Ya no son independientes. Ya no son independientes. Es un trabajo en equipo donde hay un capitán, pero donde el capitán del capitán es Jesucristo. No puedes dejar afuera nunca a Jesús de tu matrimonio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por eso cuando humillas a tu mujer estás yendo contra ti mismo. Por eso, mujer, cuando no te sometes a tu esposo de manera voluntaria, a su liderazgo, estás yendo contra ti mismo. Estás yendo contra tu matrimonio. Versículo 32, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El matrimonio, mira de qué se trata el matrimonio. El matrimonio se trata de Cristo y de su iglesia. El matrimonio es una vitrina de la relación de Cristo con su iglesia. Si empiezas a ver tu matrimonio así, tu matrimonio posiblemente va a cambiar. ¿Cómo trata Jesús a su iglesia? Así voy a tratar a mi esposa. ¿Cómo la iglesia se tiene que someter a su esposo? Jesús, así tengo que someterme a mi esposo. Ahora, mira, cuando la iglesia no se somete a Jesús, y tú puedes decir hoy, sí, Tali, está bien, yo amo a mi esposa cuando ella se someta a mí. Pregunta, cuando la iglesia no se somete a Jesús, ¿Jesús sigue siendo fiel? Sí. Tú, mujer, tienes que someterte al liderazgo de tu esposo, aunque tu esposo no te ame como Cristo amó a la iglesia, y tú, hombre, tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, aunque ella no se someta a ti. Es personal. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de tu iglesia. ¿Te das cuenta? El matrimonio no es ese evento. El matrimonio es un llamado de reflejar el evangelio a la gente. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
Versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la manera de amar a nuestras mujeres es cuidándola y sustentándola, haciéndola sentir segura, haciéndola sentir gloriosa, haciéndola sentir hermosa, sintiéndonos orgullosos de ella, de lo que hace. No cada vez que se equivoque, pisoteándola. Mira lo que hace Jesús con nosotros. Jesús dice que nos purifica en el agua, en el lavamiento por su palabra. Jesús a la iglesia nos hace sentir limpios. Y en el matrimonio tú y yo tenemos que hacer sentir a nuestras esposas limpias. Y si no, le puedes preguntar hoy a tu esposa: oye, mi amor, ¿alguna vez te he hecho sentir, como que no das una y siempre la riegas, todo mal? Pregúntale eso. Y si te dice: sabes que sí me has hecho sentir eso, pídele perdón y dile: Señor, ayúdame a hacer sentir limpia a mi esposa. Ayúdame a hacerla sentir gloriosa. Ayúdame a hacerla sentir hermosa. Vas a ver cómo cambia tu matrimonio. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. La mujer se siente amada cuando le das todo lo que necesita, la sustentas, y cuando se siente protegida y la cuidas y estás al pendiente de ella. Y mira lo que dice: la mujer respete a su marido. El hombre se siente amado cuando la mujer nos respeta. Cuando nos respetan nuestra esposa y respeta nuestro liderazgo y respeta nuestras decisiones y respeta nuestro rol en el matrimonio, cuando la mujer nos respeta, nos sentimos grandemente amados. No somos tan cursi como ustedes. Lo único que pedimos es eso: ¿sabes qué? Respétame. Respeta mi liderazgo, respeta que cuando yo me equivoco, Dios me perdona. Simplemente respétame la posición que Dios me ha dado. Mujer, no intervengas en el liderazgo de tu esposo, respeta su liderazgo. Y Istalí, pues es que es reburro, respétalo. ¿Te das cuenta? Ora por él y dile: Señor, dale todo lo que necesita mi esposo, dale toda tu gracia, dale sabiduría. Y ayúdale, es su ayuda idónea, dale ideas, enséñale, ora con él. Pero empieza a respetar su posición en el matrimonio. No le quites a tu esposo el privilegio de ser la cabeza. Te lo voy a decir más sencillo: tu esposo no es tu hijo, es tu esposo. Y posiblemente hasta hoy no ha aprendido porque tú no lo has dejado. Déjalo. Y si tu esposo no es cristiano, llega y dile: oye, mi amor, hoy vimos Efesios capítulo 5 y como que no me quedó claro este versículo. ¿Lo leemos juntos? A ver si lo entiendes tú. Respétalo, respeta su posición. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Necesitamos ser llenos de su espíritu, ¿te das cuenta? Necesitamos depender completamente de Jesús en esto. Si no dependes de Jesús en tu matrimonio no va a funcionar. Si tú, joven, te casas con una esposa que no conozca al Señor y no conozca de la iglesia y no conozca doctrina, nunca van a poder cumplir esto en su matrimonio y van a vivir de manera individual en lo más importante, que es lo espiritual. No te equivoques en eso. Y si tu esposo no es creyente, puedes apuntar ahí 1 de Pedro capítulo 3. Y dice que tu mujer, con tu conducta, sometiéndote a tu esposo con un espíritu de mansedumbre y amable, posiblemente lo ganes para el Señor sin palabras.
Si ya está harto de tus palabras, del evangelio, de eso, ok, ya, silencio, empieza a caminar con el Señor. Ten un espíritu tierno, afable, que el Señor sea tu esposo, que el Señor te guíe. Y Él, que es el que más convive contigo, va a ver los cambios en ti y posiblemente diga, yo quiero lo mismo. Camina en eso, camina en el Señor.